Si hay algo de lo que no me siento capaz, es de olvidar. Siempre he preferido luchar y lo seguiré haciendo mientras me quede aliento por el derecho de las gentes. Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. Llega un momento en que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien, Cristian? Bien. Pues yo me alegro un montón de que hayas tomado un poquito de tiempo para disfrutar de los patios del Palacio de Viana. Es que es complicado. Quería venir, como te comenté, pasa que el trabajo y todo pues es muy complicado. Claro. Pero que yo tenía unas ganas impresionantes, como te lo llevo diciendo meses. Exacto. Y al final me ha hecho el sueño realidad. Casi realidad, ¿no? Casi. Porque de los 12 patios, en cada patio siempre hay muchos secretos y muchas sorpresas. Y lo bueno es venir tan tempranito a las 9 de la mañana para disfrutar en estas altas calores que tenemos en Córdoba, ¿no? Sí. Y de paso pues también ir presentando un poquito porque se ha elegido este sitio para presentar la exposición Alma de Córdoba. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar por el patio de la Cancela, a su vez luego por la entrada principal, que es donde tiene la tienda de recuerdos, vale. Muy interesante, y luego ya el patio estrella, que es el patio de recepción a los visitantes, tanto de Córdoba como de fuera, que quieren tomarse un poco de tiempo en visitar esta joya. Pues vale, ¿de acuerdo? Pues vamos a ella. Ya vamos. Aquí está el patio de la Cancela, que es donde Alma de Córdoba ha nacido prácticamente, que es donde el año 2025 me puse a pintar en directo, mientras en la sala de exposiciones estaba la exposición de La mirada de Córdoba de mi amigo Rafael Martín, que está a punto de llegar, vale. Que es un gran conocedor del palacio porque sabe lo que hay aquí, la importancia que tiene este palacio y el patrimonio que tiene, tanto humano como de bienes culturales, ¿no? Vale. Y ahora vamos a acceder a lo que es
la entrada para salir al otro patio, que esta es la entrada para los visitantes. ¿De acuerdo? Estupendo. No van a salir, ¿de acuerdo? Vale. Aquí salimos nosotros nada más Vale. y entramos. Y esto mejor no hablar. Esto es mejor ver el patio. Si quieres enfoca porque esto es una maravilla. Esto hay que disfrutar. ¿Qué me puedes decir de este patio? Sí, Vamos. bueno, este patio, aparte de la historia en sí, ¿no? Justamente aquí faltaría algo anecdótico, faltaría aquí una columna. Aquí falta una columna, ¿no? ¿Dónde está la columna? Tiene Efectivamente. un significado estratégico, la entrada de los carruajes, porque claro, estas personas en aquel momento, Ya. coches a motor no había carruajes como el que tenemos ahí en las cabezas, como otros más. Entonces ellos entraban, venían del campo, del trabajo, o venían los grandes reyes de España, como tenemos aquí las plaquitas correspondientes, las visitó diferentes reyes, desde la Alfonso XIII creo que fue. Sí, algo sí he estado viendo, sí. Yo fallo mucho, soy historiador, pero se me van los reyes. Sí, pero hay bastantes fechas. Yo he estado, que sí, el siglo XV, que sí. Esto ganó. Por ejemplo, la primera vez que entré yo aquí al Palacio de Viana de pequeña, con el año 82, con el colegio, dije yo, esto es una maravilla. Yo en aquel momento no pintaba. Nada. Y luego, a raíz de venir a pintar con el permiso del Palacio de Viana, pues me lo tomé como un examen propio de venir todas las mañanas y disfrutar del patio sin leer nada. O sea, disfrutar qué me dicen los patios, qué me habla el patio. Para yo fijarme en el patio, en la luz, en el oxígeno, en el aire, en la belleza de las diferentes tonalidades verdes que hay aquí, ¿de acuerdo? Y sobre todo en las cabezas reales. Que te vas aquí, este pequeño reducto que es una maravilla arquitectónica. Yo llevo 3 años visitando a conciencia Cabezas Reales en Córdoba, Córdoba Ecuestre, y disfrutando el espectáculo de Córdoba Ecuestre y familiarizándome con los caballos de Córdoba Ecuestre, que son 80, con sus nombres y apellidos, su genealogía, sus jinetes, la amazona. Entonces todo eso te hace ver que la esencia del caballo de Cabezas Reales todavía pervive, que han sido los principales custodios de ese mundo, esta familia, la familia Marquesa de Viana, con todo lo que ellos tenían de poderío económico y de gusto y que esto eran sus herramientas de trabajo. Ya. El caballo, los vaqueros y todo. Todo. Es que de aquí salía, aunque aquí lo tenemos el punto de vista musealizado, pero no, aquí tenemos los trajes de época para sacar carruajes y lo que es el trabajo ya eso no lo han puesto, los trajes de. Pero bueno, que para que se pueda tener este poderío tenían que tener una economía latifundista muy importante. Luego el piso, esto Qué es detalle. patrimonio de Córdoba. El piso, el chino cordobés, el trabajo artesanal, eso es a mano. Eso no son placas de que tú llegas a poner una placa, no, eso es el artesano que va ¿sabes? Además cuando se riega se queda la humedad. Mira, familia. Qué bonito. Y luego aquí todo es ponerte a mirar y sobre todo los bancos. ¿Qué os parece? Esta preciosidad.
precioso, ¿eh? Carruaje. Pues de cacería, claro. ¿Dónde iban? Pues a la Precioso. batalla, allí al Mochuelo. Todo, era todo, su todo. palacio. Sí, sí, sí. Qué preciosidad. Espero que os guste, ¿eh? Qué locura. Al estar aquí, la sensación que se transmite hasta aquí es de estar en aquella época. Qué preciosidad. Claro, sí, sí, no, ya. Qué bonito. Y esto se lo quedó la caja de ahorro de todo. Hola familia, vamos a seguir un poco más. A visitar otro poquito más de patio. Esto es precioso. Este es el piano donde tocaba por las calles de Córdoba. Esto es guapísimo. Esto es pero que muy guapo, ¿eh? Todo el detalle, tío. Todo el detalle, tío. Qué maravilla. Todo al detalle. Como me encanta la vista que tiene. Todo. Qué pasada. Bueno, vamos a otro patio. Nada, aquí tenemos al compañero Juanjo. ¿Cómo está, Juanjo? Ay, buenos días, pues aquí estoy en el sitio donde el año pasado empecé a pintar otra vez Viana y creando mi mundo, que es Alma de Córdoba. ¿De acuerdo? Y Alma de Córdoba, que son los patios de aquí del Palacio de Viana, el patio de Julio Romero Torres de la casa y el patio de Cabezas Reales. Entonces ahora mismo lo que estoy haciendo en la primera fase, que es mi símbolo, que es el que yo coloco siempre en todos mis cuadros, ¿sabes? Es mi espiral. Una espiral como la espiral del agua, de las fuentes, la espiral de las flores cuando se abren, la espiral de los pájaros cuando vuelan, todo eso, ¿no? Que al final es uno de los símbolos más universales que tenemos los seres humanos en nuestro ADN. Y bueno, aquí lo que también me vengo es a relajarme, a disfrutar de la ciudad, de lo que tenemos, de lo que vienen a ver y que tenemos que disfrutar también los cordobeses. Así como reivindicar los cines de verano. Correcto. También estamos en la actualidad, ¿no? El cine de verano es una unión del pueblo para disfrutar de una película, pero a su vez la convivencia, pues esto es lo mismo, el patio tiene ese mismo significado y la pintura también es de convivencia. Porque yo, aparte de pintar, a aquellos visitantes que se atreven le vendo la espátula y pintan,
Lo más bonito, Juanjo, de esto de pintar, donde estás pintando, ¿no? Hombre, el Palacio de Viana. Es la joya que hay que descubrir todos los días. Se puede. No solamente pasar rápido para ir a hacer deporte, sino el que es fotógrafo traerse su cámara y hacer su reportaje, el que es pintor pues coger un boceto, el que es escultor un dibujo para un futuro escultura, la persona que baila para inspirarse del movimiento de los patios y de la arquitectura y de la historia de la familia de los marqueses de Viana, que tienen un archivo muy importante con un fondo fotográfico impresionante de una época muy interesante de nuestra España reciente, que es del siglo XIX y del siglo XX. Más documentos de cacería, de piezas armamentísticas, que siempre a todos los visitantes que vienen, yo, si puedo hablar con ellos, les digo que hagan el tour por el palacio, ¿no? Yo cuando puedo pago mi tour y voy hacia arriba para disfrutar de Julio Romero Torres, de algún Murillo, hay 2 Sorollas, o sea, de una biblioteca muy importante, y sobre todo de los seres humanos que hacemos posible que eso exista y que se mantenga. Correcto. Entre jardineros, atención al cliente, guías oficiales, gerentes y todas las personas que conforman el universo del Palacio de Viana, sus 12 patios y su jardín de 1.200 metros cuadrados. Es que es un pulmón verde para tú venir y decir, bueno, me voy a oxigenar y después sigo con mi vida diaria, ¿no? Y una preguntilla abajo. Cuando vemos y entramos aquí al Palacio de Viana y vemos los bancos que hay, la gente, los visitantes o los cordobeses, que no se sientan, ¿por qué? Explícalo. Bueno, eso se lo he explicado hace un rato a unas personas, porque como venimos con ese dinamismo de la prisa de ver las cosas rápidas, porque hay que ir a otro sitio y tal, pues los bancos están para sentarse. Yo hago esa terapia, yo vengo y me siento en cada patio, en cada banco, para ver las perspectivas, para ver la luz, para ver la sombra de la vegetación. Entonces hay que pararse y mirar, que no estamos acostumbrados a pararse y mirar, vamos con prisa. Y eso no puede ser, aquí hay que cambiar chip. El móvil lo olvida y a disfrutar. Mira, ahora van a empezar una visita guiada. Se accede por una de las escaleras al palacio. Ahora se accede al tesoro del palacio, que es donde están esos Julio Romero y otros pintores más importantes de España, y te hacen una visita muy interesante. Pues nada, Juanjo, aquí te dejo pintando un poquito. Muy bien, Cristian. Ahí vamos. Qué chula. Qué chula. Qué bonito. Qué preciosidad. Qué bien cuidado todo. Todo al detalle.
Anda, mejor. Todo. Todo al detalle. Súper bien cuidado. Buah, qué bonito. Vamos al siguiente patio. Que este sí que es con el siguiente el mejor para mí. El mejor. Puro, hermano. Qué belleza, tío. Dios, qué bonito. Qué bonito. Con la noche encendida. Sus 3 balcones. Wow, qué bonito. Qué bonito. El patio más bonito de todo. Aquí por lo menos para mí es el que representa todo. Todo ya. El sonido de Andalucía, de nuestras fuentes, los jarrones, los arcos, que donde representa todo. Para mí es el más bonito de todo. Y para mí es el mejor de todo, para mí. Hola familia, este es el Palacio de Viana, este es el palacio que os quería mostrar con muchísimas ganas. Y esta es una de las grandes bellezas de Córdoba, que muchos de los cordobeses, como de aquí, no sabemos de este lugar, donde gracias a Dios pues lo tienen bien conservado, lo tienen bien cuidado todo, al detalle, y la verdad que me estoy viendo, y cada imagen, cada vídeo que estoy mostrando, pues tenemos esa belleza, ¿no? Y hay que venir a disfrutarlo, ¿no?
Perfecto. Pues bueno, Pues mira, estamos aquí en el patio de la Madama, que es donde vamos a volver a los recuerdos. Y tenemos aquí a Rafael Martín Torín, muchas gracias que por venir, Rafael. Hombre, nada, aquí da la gracia. Aquí tenemos que hacer el apoyo total, todo lo que sea arte y sobre todo Córdoba y más Viana. Eso no se puede perder nunca, y sobre todo la juventud, que se implique en lo que es esto, lo estudien Eso es lo bonito. y lo defiendan. Ahí, eso es lo que yo fundamental, quiero en porque este vídeo. hoy el mostrar. arte está un poco de baja, ¿eh? El arte siempre en general. ¿eh? Y Viana, pues, es un patrimonio desde el siglo XVI. Ya, lo saben muchas personas, que se quedaron para ganado, se iban comprando parcelas, las familias, la familia en este caso, estamos hablando de hasta el siglo, principio del siglo XX y sobre todo el siglo XIX, que fue el realce de la Casa de Viana, totalmente, sobre todo su última impulsora, que era la Marquesa de Viana, que es Marqués. Lo que pasa es que el Marqués tenía otros menesteres con el rey. Vale. Pero aquí la impulsora total y restauración de piezas muy importantes fue la Marquesa. Murió en los años 80, yo recuerdo. Ese es el impulso de... Porque ahora se ve todo muy detallado, todo muy pero- bonito, pero en aquella época... Pues eso hay una lucha, porque en aquella época, en la época de la Marquesa, todavía había muchas piezas que aquí hay algunas que no existen porque la familia fue cuando murió la Marquesa, pues tuvo que reclamarla porque es fundamental la familia. Entonces aquí hay muchas piezas que ella conseguía en los mercados y en los anticuarios, sobre todo en los años 70 y 60. Y aquí hay muchas piezas restauradas por ella. Además hay una colección de piezas de arcabuces del siglo XVIII que pertenecían a los marqués, de regalos, que son una colección magnífica. Y luego hay un códice importantísimo que muchos no saben más que 4 historiadores que se preocupan de eso, en lo que es, y existe aquí en la biblioteca, que es importantísima la biblioteca, que es importantísima. Hay un códice de caza mayor. Estamos hablando desde el siglo XV. Wow. Eso Eso es lo y que está estuve expuesto. yo leyendo, Y está expuesto, informándome. y está expuesto al público, Sí, no sí. lo pueden tocar. Correcto, he estado informando Pero un poquito, hay comentando. unas piezas excepcionales. Hay cuchillos ya más modernos del siglo XIX, regalo al marqués, de montería, de monte, de remate que se llama, y ahí están en las vitrinas. Esto es que es un patrimonio grandísimo de todo. Y luego piezas de arqueología, hay algunas, pero la familia, sí, recuperó algunas porque eran herederos cuando murió la marquesa. Esto es un patrimonio que hay que estar siempre defendiéndolo, y esto sobre todo en la época en que ya lo cogió lo que era la Caja Provincial, posteriormente Caja Sur, aquí fue una defensa total sobre los presidentes que había, que todavía en la última época de la Marquesa todavía seguía apoyándose por la entidad nuestra, que era de aquí de Córdoba. Claro. Esto es un patrimonio que lo que hay que estar siempre pendiente de él. Y que no se pierda nada en absoluto. Correcto, y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Digo la tranquilidad. Porque hay ¿no? muchos Porque la- cordobeses que no conocen esto. Nada. Vaya. No lo conocen. No conocen. Y esto está creado desde el siglo XVI, de corrales que eran de ganado. Estamos hablando que hay que situarse en la época de Córdoba, en el siglo XVI. Cuidado. Cuando entras a este lugar, Claro, tienes que situarte en aquella exactamente, época. tú tienes que situarte y vas evolucionando, te vas informando, todo el mundo no lo va a saber, porque tienes que ir informando de lo que era. Y este sonido El esencial. el- andalusí, por 100%. Bueno, esperemos que las nuevas generaciones, como vosotros, sigan impulsando esto y defendiendo, porque Córdoba no es misterio, es realidad. La realidad, Es correcto. realidad. Que no Correcto. se pierda nada Córdoba. Todos sus calles. Podemos hablar de muchas cosas, el famoso Museo Taurino, podemos hablar de la judería, podemos hablar de las vivencias que había en esas calles de los pueblos, y hay muchísimas cosas más.
Las Pero caballerizas reales. las caballerizas reales, por Dios de mi alma, que eso no se vaya a pasar a manos de ninguna clase. Ahí me estaba explicando por qué falta una columna o algo, No. porque eso es verdad, las personas venimos a visitarlo, pero no nos damos cuenta de esos detalles que dice, que por ahí entraba un carruaje. Los caballos. Yo he vivido en lo que era países reales por circunstancias familiares de mi padre. Mi padre eran todos especialistas en doma, en cría y doma, perteneciente a lo que era a esa, ¿no? Desde Felipe II, prácticamente desde el rey que lo creó. Pues la evolución, y en mi época yo he disfrutado tanto y tengo tantos recuerdos de vivir allí. Claro. No vivir, pero estar allí porque mi padre estaba allí, destinado. Una defensa total. Eso no se puede, ahí no puede entrar nada más que lo que era toda esa descendencia de patrimonio desde esa época. Todavía se mantienen algunas cosas del siglo XVIII en la portada, que era la entrada principal, la parte de las caballerizas, y luego el patio, ese patio tan bonito que yo lo conocí, donde bebían los caballos, que antiguamente era una palmera y era un jardín, y era en el patio. Ahí donde bebían. Y bebían, allí todo lo que había era pura sangre, ¿eh? Allí no lo tocaba nadie. Y no podía tocarlo, allí había caballos que no lo podían tocar nadie, más que personas especializadas porque sabían por su manía, Claro. eran pura sangre. Yo tengo algunas anécdotas, por ejemplo, que ya en otro momento lo contaré. Mi padre intervino en eso, cuando terminó la guerra. Mi padre se encargó, era especialista, de la anatomía, él daba clases, los propios soldados cuando venían, eran personas muy especialistas. Entonces, los caballos que llevó de pura sangre, al padre de entonces el rey de Marruecos. Estamos hablando cuando terminó la guerra. ¿Cómo lo llevó? ¿Y cómo lo llevó? ¿Y cómo salía? Entonces, yo tengo para contar esa vivencia, pero porque la he vivido. Ahora vamos a visitar un poquito, ¿no? Bien. Y nos va recreando... Nos va a explicar dónde está ese organillo tan famoso de Córdoba que está aquí, en este palacio. Vale, ¿De acuerdo? pues vamos a ello, ¿no? Venga, encantado. Este sonido y la fuente. Yo recuerdo de pequeño, casa, muy grande donde yo vivía, en la judería. Pues yo le decía, abuela, el Galápagos ha desaparecido. Y la abuela, que era sabia, era porque en estas fechas, y yo lo digo sentimentalmente, yo me entretezco, yo me pongo triste. En cuanto llega pasando mayo, ya empiezan las calores. Y me decía la abuela, dice, porque ahora lo que hacen, que se meten detrás de las macetas y no se mueven. Yo eso pudiera hacerlo, lo sabes. Lo haríamos todos. No, pero no por refrigeración, no. Yo es que me siento triste. A mí me gusta el agua, me gusta cuando llueve. Entonces, me lo contaba mi abuela. Yo lo miraba, yo jugaba con la agua o lo que sea, y desaparecía. Cuando caían las primeras gotas, hacía el Galápagos y abría. Vale. Esa es la realidad. Y lo estaba marcando el tiempo. Vale. ¿Eh? La fuerza que tiene un patio. Me he acordado tanto de esto. La de la fuerza fuente. que tiene un La patio fuente. y la creencia que hay un patio día a día, ¿no? Fíjate lo que era. Y lo bien cuidado que ¿Esto? tienen aquí la jardinería y todo, ¿eh? Aquí, ¿sabes tú que hay dos? Otros jardín artistas de esto. vertical. Hay artistas de esto que no te pueden imaginar, tú lo conoces muy bien. Y luego también en Alegría. época de octubre es Flora, que aquí es donde hacen una de las instalaciones Oh, más es una famosas. maravilla, es una maravilla. Y eso también hace que Córdoba vaya en un ámbito internacional Mira, por conocido. ejemplo, esto pues yo te hablando de arqueología, yo te comento. Estos pedestales, esto es siglo Los soportes, XVIII. eso, ¿no? Sí, esto es siglo XVIII. Esto lo conseguía la marquesa, anticuario, para adornar. ¿Yo he visto que el masetero? Sí, pero eso Con no es que- auténtico de la época. Vale. Recuerda las cosas románicas, pero no. va a ver que Ya lo estudié yo eso. Entonces,
Tú fíjate la gracia simplemente de lo que era, que algunos creían que era un despojo, porque son pedestales de columnas. Estamos hablando que esto es siglo XVIII porque es tierra caliente. Ella los cogía y decía, no, esto es para mi patio. Y allí y fíjate qué grandeza y qué maravilla como se ve. Esa era la delicadeza que tenía la marquesa, el buen gusto, el saber y el poder. Y el poder. Vámonos. Vámonos. Mira, qué interesante, tienes aquí una cosa, una pieza. Mira. Habla, Rafael, sin problema. Es una pieza interesante, mira. Estas son las cosas, las piezas que conseguía la marquesa, por esa gran afición que tenía. Y las consiguen, sobre todo en España, pero en el anticuario, para engrandecer lo que era el palacio. Esta es una de la época casi nazarí, si te fijas. Fíjate lo eso. Los adornos que lleva, mira, y el color. Esto es un brocal de pozo. Pero muchos que había en Córdoba había así. Mira el pozo. ¿Lo ves? Míralo. Su reja para que Míralo. nadie caiga. Mira, Ahí ¿lo está ves? el pozo. Está demostrando lo que es. Esto casi es de la época nazarí. Por los adornos, inclusive tendrá seguro por ahí una marca. Para coger el agua, porque aquí está el patio de los gatos, le dicen de los gatos porque es donde... Esto era una cocina, antiguamente era una Exacto, cocina. una cocina. Sí, esto era una cocina. Si te fijas, este suelo está muy bien conservado. Este suelo, pero esto es un suelo de principios del siglo XIX. Esto no es de época. Mira, muy bonita. Esto es del siglo XVIII, XIX, con el signo. Este signo es del alfarero, casi seguro. Esto para calentar cosas. Para calentar la cocina. Esto era la cocina. Esto es siglo XIX, no tiene época. Esto es la época granadina, nuestra, siglo XIX, XX. Todo esto lo compraba ella, todos los viajes, y iba acumulando. Y aquí entramos al patio de los gatos. Este es el patio, este es un patio, este ya luego, sí, pero aquí es donde se lavaba, si te fijas. Dice, el lavadero. Lavadero y la Lo cocina. que hemos conocido, los que ya somos mayores, el lavadero, para lavar. La pileta de toda la vida. De la vida, mira, y esta es la cocina, que como es de época, pues es de cobre, y la parte de interior, A lavar, sí. a lavar. A lavar con el platito, Mira, aquí está el pianillo. el azulillo. Mira, aquí está el pianillo, El pianillo. Sí, el que me ha contado antes Guajo. y yo aquí tengo que terminar una obra mía sobre este tema. Él es un gran pintor. ¿Sabes? Mira, estos son abrevaderos. Abrevaderosa. Estos son abrevaderos y sirvían para lavar. Mira, este es el pianillo. Aquí está. Este recorrió horas y horas y miles de horas, José López, claro, Madrid. todo lo que era la judería. Porque iba una señora, le faltaba una pierna, se llamaba La Coja, que no me acuerdo bien el nombre, con su marido, tuvo dos compañeros. Pero el primero bajito, iban tocando pianola y ella llevaba una taza de lata donde ponía la moneda y le echaban su moneda. Eso tuvo hasta los años 80 y tantos, que murió. Y ella paraba precisamente en una pensión antigua en la calle Lucano, que ya por supuesto desapareció, una pensión grande que era un corralón, allí entraba y luego hacía la gira por todo Córdoba, o sea, toda la parte de la judería. Y este es el famoso pianillo. Es muy bonito todo esto es precioso, mira, es una cosa granadina, qué bonita, muy bonito. La torrería del siglo XIX, ¿ves? El restaurante, acá. Está muy bien conservado todo, por supuesto. Está todo precioso. Esto está como tiene que estar. Y en tiempos de la época de la marquesa, yo la conocía de vista. Yo conocía a uno de sus encargados, Manuel, muy amigo mío, que era el hombre de confianza de la marquesa para todo lo que era Viana
el mantenimiento. Hierro, más grande que tú. Sí, la vida. Y vino las cosas mal porque le vino lo que ya sabemos, y una enfermedad y se nos fue muy rápido. Tenía una gran amistad conmigo y es el que mantenía todo esto. Igual que lo que es la carroza que hay ahí. Y todo, sí, y todo lo que era de los caballos, del marquesado. Inclusive los pesebres estaban ahí. Sí. Todo. Pues si quieres vamos... Eso lo mantenía él perfectamente. Vamos hacia el patio central y ya vamos al patio de la cancela. Va. Qué riqueza, mira lo que es el ambiente. Mira cómo va entrando la hiedra. ¿Has visto? ¿Cómo va a Mira ser? qué bonito, mira qué bonito es. Sí, espera. Qué bonito. Mira allí lo de para echarle agua con... Vale. Qué bonito. O sea, aquí se pone el jardinero con una escalera y con el sistema antiguo, ¿eh? Sí. Pom, pom, pom. ¿Verdad? Que aquí se dan un trabajo los jardineros. No hay caída en el suelo, mira cómo está todo Aquí no hay limpio. cuenteo, aquí es regar maceta a maceta. No hay hojas secas. Mira No, cómo está todo mantienen súper todo. bien cuidado. El trabajo que tienen. Piedra de la fundación. Y todo esto eran piezas que fueron recopilando lo que eran de aquí del marquesado, para montar. Piezas del siglo XVII, piezas del siglo XVIII, del barroco nuestro andaluz. Todo tiene... Está muy bien todo detallado. Eso mismo. ¿Y estas piezas también? Rafa. Dime, sí, todo esto lo considero. Todo Sí, esto es lo que mira, esto es una cosa, una pieza que aunque no es de época, es un yeso, representa una pieza del siglo XV, por decirlo. Yo creo que no es de la época, pero quiero como queda ahí. Y con esto que es bonito, esto es siglo XVII, siglo XVII. Este es uno de los muebles que están dentro de lo que es el libro que yo ya he hablado, que lo hizo una gran estudiosa de este tema, de la sillería indiana, y está dentro de ese catálogo. Aquí está. Todo lo que había aquí parte y otra parte que fue consiguiendo el marquesado en los últimos años de la vida de y tiene para encontrar piezas y esto lo consigue la casa. La puerta también es de... No, esto es barroco. moderno, ¿no? Esto es barroco, esto es barroco, pero no, esto no llega a ser ni el siglo XVIII. No, esto es final del siglo XVIII, principio del XIX, pero transformada y hecha barroco. Esto era toda la base de la gran afición de la casa de Diana, ¿sabes? Sus columnas, mira que muy Columnas, de todo tipo, estas son cosas, ahí mira qué bonita que ahora ves, Este me recuerda a lo de Medina Sara. Estos son de los de Medina Sara. exactamente, ahí tiene el pie, ¿no? Sí. El pie es de Medina Sara. Todo lo que hay aquí se riqueza en Córdoba, en todas las cosas que cambian. No porque lo robar a la gente, no, es que muchos nos necesitamos para construir, para ayudar. Y todas las casas, Iba a una casa de flores ahí y se veía casitas. Ahí, correcto. Pero hay que mantenerlo. Y darle la hablar y darle a conocer. ¿Cómo están los panoramas? Están perfectos. Todas las detalles, bien cuidado, todo. Casa califá del siglo X seguro. Igual que aquella, ¿no? Claro, Igual que son aquella. todas. Sí. Todo esto También, ha sido recopilado para también no hay se que darle las gracias a la marquesa pierda. y al Palacio Viana actual y a la Fundación Actual Cuchabán por preservar esta riqueza arqueológica y tenerla aquí, no llevarse, claro, y mantenerla, verá que es un patrimonio que tenemos. Y mira el cántaro. Vale. Luego a mí me encantan las costillas de Adán, cómo tiene esa Esa forma. integración en las piezas arqueológicas.
Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Vámonos. ¿Qué ahí? Efectivamente, estas son lo que eran las caballerizas. Entramos por allí, el portón, por acá al lado, se supone, los pesebres, anterior al siglo XIX, básicamente. La rosa, lo que tenía, utilizaban anterior, la marquesa. Los detalles, cómo cuidaban. Todo, hombre, todo, Que era lo que tú dices. ella, Lo que tú dices. hasta las escuelas, si te fijas, fíjate las escuelas, y este es el sombrero de lo que era que llevaba el carruaje. En cuenta que estamos hablando de. Todos los detalles que marca el carruaje. A ver, marquesa, si te fijas, mira, la corona. Proviene, que no estamos hablando de nada. No solamente la marquesa, es anterior, muchísimo antes. ¿Lo que era? Qué bonito todo. Esto es precioso. Queda así. Entonces, ya te digo, está la entrada. La cuadra, la carruaje, aquí. Abajo. Y luego pues ya tienes aquí, porque tienen que coger el agua. Donde la cogen, pues los patios no estaban. Otro acá, de la época, hay que estudiarlo, casi no sabía. Y todo esto, aquí en todos los patios de Córdoba, es raro no encontrar uno. Pero los carreposos. Como el que hemos visto anteriormente. Igual. Verdadero, eso, las marquesas, pues ya estaría aquí, porque el estilo que tiene ya es siglo XVI. Fíjate la tierra, esto ya final del siglo XVI. Posiblemente lo traería, para que se recuerde las cosas renacentistas. ¿Verdad? ¿Y eso más o menos por qué se utilizaba? Esto era las caballerizas, imagínate, ahí está la caballeriza. Sí, lo que más practicando vamos antes. O sea, que tenían que darle de caballo. Ya lo tienen aquí. Ahora fíjate que detalle, esto representa la época, que aquí era de hierro, pero normalmente esto era de plomo. Estos enganches eran plomo, de enganche para sujetarse una piedra con otra. Por eso te digo que esto es cine. Y el rifo, lo más interesante. Toda la marquesa lo trajo. Y ella lo ocupaba aquí porque tenía muchísimo gusto. Sabía dónde colocarlo. Juanjo también me está hablando de esta parte del suelo. Sí, el grado clásico nuestro. Sí, pero esto es de la época de la última residente, que era la marquesa. Pero lo que pasa es que anteriormente posiblemente no habría esto. Pues tú ten en cuenta que tienen que entrar caballos a ver. Entonces era como albero. Claro, Albero. Esto duraba un poco. Claro, ¿no? se lo... Nada. Esto es empedrado que recuerda a las casas romanas, pero esto no hay. O sea que esto es posterior. Esto es posterior cuando ya aquí no estaba la caballeriza. Anterior al 19, el 19 hasta el 19, hasta que se fue el último. El patio de la capilla. Vamos. Ah, sí. Ese es muy bonito, ese cuando me lo ha enseñado antes, me encanta. Todo esto son, yo te diría, la marquesa, sobre todo la marquesa. Yo siempre hablo de la marquesa, no porque tuviera amistad con ella, que no la conocí más que de estar Entonces, no he llegado a hablar con ella. Pero sí sabía lo que era. Iba a todos los anticuarios, aquí a los restauradores que había. Por ejemplo, aquí había un gran imaginero, que sí tenía mucha amistad con él. Yo estaba joven entonces, que era Antonio del Castillo. Magnífico. Y él le restauró una cantidad enorme de sillones, de tapicería, de todo, porque tenía sus contactos para ello. Y luego, aparte de escultor, que era un gran escultor, muchas piezas. Cuando ella iba a un mercado y veía una pieza de arqueología, por ejemplo, son del siglo XVIII, estos dos capítulos, que es anterior. Bueno, los compraba para enriquecerlo. Correcto. O sea, que es un mantenimiento de la familia enorme.
Si esa persona no se preocupa, se van perdiendo. Los descendientes, la vida. Vamos para allá. ¿Sabes lo que me viene ahora a la cabeza? Yo he visto una fotografía antigua de cabezas reales con una palmera y un abrevadero y fíjate, Es que yo llegué a verla. sí, no, pero fíjate que también, fíjate que sigue el mismo modelo, Igual. ¿eh? Entonces, eso luego ¿sabes? lo transformaron, porque yo solo recuerdo, yo era un niño, yo entraba allí con 7, 8 años, y el trabajo que era como si fuera mi casa. Claro, Estaba mi padre. claro. Mi padre estaba todo el día, y mi padre enseñaba a los soldados, enseñaba la anatomía del caballo. Que yo muchas veces cuando chico, ya mayor, decía, mi padre. Yo descubrí que mi padre, con 14, con 16 años, antes de nuestra contienda, era maestro de escuela. Y me enteraba cuando tenía ya 60 años, yo, por circunstancias de la vida, porque ellos no hablaban mucho. Y yo decía, mi padre, que da clase a los soldados, criaturas, y de anatomía del caballo, del otro. Que era maestro de escuela. Claro. Porque antiguamente había un dicho que se decía, anda, te vas a pasar más hambre en tu escuela. Pero no estudia, eso era así. Por eso yo, lo que es cabeza real también es sentimiento. Y entonces en el centro había una palmera, era una costumbre, ese patio, tan bonito, con las 2 cuadras. Entonces, luego lo transformaron, porque era un jardín, y lo transformaron a abrevadero de los caballos. Y sacaban los sementales. Ay, qué mala. Porque luego había, te lo contaré como historia, como recuerdo también a lo que era el marquesado, a los anteriores propietarios, piezas de lo que era cierta tabla y cierta. Esto de la época del siglo XIX. Entre ellos no hay nada. Vale. Porque esto era todo lo que había y ella ha podido recuperar. Entonces están expuestos aquí. Te fijas, son todos del siglo XIX, porque atendemos un poquito esto. Y esto ella lo adaptó, puso un monumento con unos personajes de época, de los vientos, y todo esto fue por ella. Piezas también, que ya me encantaban, piezas de cordillas, y tiene Muy bonito. tiene árabes, aquí tiene góticos, aquí tiene, esto sin embargo es de piedra, de sile, hay piezas, pero es porque ella conseguía piezas y las hacía. Esta es otra de las maravillas. Esta es preciosa también. Esta es preciosa. Cada uno con su espada, su batalla. Esta es preciosa. Está muy bonita. Esta es muy bonita.
Tú eres el que tienes que ir. Pues nada, familia, vamos a despedirnos de esta visita a este palacio, ¿no? Hombre, esto ha sido emocionante, con muchos recuerdos, sobre todo de mi persona, porque desde que nací en Córdoba y luego por circunstancias profesionales he tenido contacto con todo, prácticamente casi todo el patrimonio. Yo lo agradezco mucho, bueno, a mi querido amigo, por supuesto. A nosotros, por La atención de invitarme y aquí me tenéis para todo lo que queráis comentar. Muchísimas gracias. La verdad que viene la invitación del patio de Julio I del Papa, de la casa natal, que es cuando contrasté con Cristo, con Emilio, que Emilio también tiene parte aquí de responsabilidad. Un saludo mandamos a Emilio Morales. Exacto, y entonces claro, de ahí surgió ya la necesidad y ya le planteé yo a Cristian que pinto en varios patios. Correcto, los patios de Julio, el patio de Cabezas Reales, la Casa Alquimia y otros sitios más en Córdoba, así en Córdoba y tal, y aquí en los 12 patios de Palacio Diana. Y la coincidencia de hablar el otro día Correcto. y decirle, no, pero si nos han dado porque él también participa en la exposición, es mi comisario, ¿no? Y entonces nos han dado 2 meses para la exposición de Alma de Córdoba, que se inaugura el día 8 de julio hasta el 30 de agosto. Todas las mañanas estará la sala de exposición abierta, gracias a Palacio Diana y a la Fundación Cuchabán, que es la propietaria del palacio. Y bueno, ya que estamos para siempre lo que quiera, Cristian, Muchísimas gracias. pidiendo los permisos correspondientes Correcto. a Abelino y a Leopoldo, que son los 2 gerentes de las entidades, pues siempre viven de Córdoba, allí donde tú vayas, ahora Toledo, A donde Toledo, sea, donde sea. Córdoba Siempre presente. Siempre presente. Mira, un buen lema. Córdoba siempre presente. Sobre todo culturalmente, ¿eh? Vale. Que no se olvide. Que no se olvide la Y la gente cultura. joven que se introduzca en lo que sepan lo que es el Córdoba. Buen lema. Córdoba siempre presente. Pues muchas gracias. Muchas familia. gracias. Hasta luego. Bueno, pues Una fotillo.